Muy buenas tardes, bienvenidos a Zoom. Mi nombre es Martín Tula y como todos los jueves nos encontramos acá por Radio Arroba haciendo Zoom y Foco en la Realidad. Nos podés ver en mi fanpage Martín Tula 2020 o escuchar por radioarroba.com/player. Antes de pasar al primer invitado del día, que es el músico español y yo, voy a hacer mi editorial que no venía haciendo, pero en estos días pensé que era volver a dar mi opinión y poner sobre la mesa todo lo que pienso sobre este gobierno y nuestro presidente Alberto Fernández. Quien ayer dijo, a veces me olvido que soy presidente. Ahora se entiende por qué su pésima gestión, ahora se entiende por qué se burla siempre de nosotros, ahora se entiende por qué mientras los argentinos perdieron seres queridos, y no solamente por COVID, también por otras patologías, o por perder sus trabajos, sus empresas, sus negocios, o muchos también tuvieron suicidios, usted hacía una fiesta de olivos. La verdad no sé, estoy pensando si se me hace el respeto que implica decirle usted. Me parece que no, porque nunca le importó nada, porque a mí la verdad no me modifica si a la Quinta de Olivos fue Pachi, Chachi o Piñón Fijo. Lo que sí exijo, presidente, como todos los argentinos, es que dé explicaciones reales, concretas y disculpas a todos nosotros. Tuviste la oportunidad de ser el presidente de la pandemia y hoy seguís siendo el fantoche Cristina, como lo dije hace varios programas. Sos parte de una secretaría que lo único que hace es gestionar a merced de la vicepresidenta. Alguna vez nos pediste que si hacías algo mal, que salgamos a la calle. Y la gente está saliendo a la calle, Alberto, y vos no te das cuenta, desde agosto del año pasado. ¿Viste cómo terminaron todos siendo machirulos, Alberto? Vos fuiste el primero. ¿Por qué? Porque el día viernes le mandaste el muerto a tu compañera, a tu esposa. Y después vienen con el colectivo, la paridad, la empatía y el coso. La verdad que estoy cansado. Estoy cansado de escucharte a vos, Alberto, siendo machirulo, a Fernández, al otro Fernández, diciendo, ¿qué querés, que la caen a trompadas? Y la gente de tu gobierno no se pone mal por eso. Sí se pone mal con un tuit de Iglesias o un comentario de Wolf. Y no estoy justificando lo que ellos hicieron. Ellos deben de responder por ellos. Lo que estoy diciendo es que la vara no siempre es la misma. No nos tenemos que olvidar más de estas cosas los argentinos. Ni siquiera de pseudo periodistas. Porque el título no hace el periodismo. El periodismo lo hace la sapienza, el saber y el poder debatir y discutir. Como pseudo periodista, como dije recién, que ayer en su programa Víctor Hugo Morales trató esta marcha del dolor como la marchita de las piedras. Me parece que el barrilete cómico Víctor Hugo te borró o te llevó la última neurona que te quedaba. Pero en fin, esta es la Argentina de pan y circo. Lo único que digo, queridos argentinos, oyentes, ni olvido ni perdón. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con nuestro primer invitado, el músico cantautor yo.
Aires tiene ese, qué sé yo. Salís de tu casa por el mal, donde siempre en la calle de vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol. En el segundo bloque, perdón, cuestiones técnicas de mi compu en casa, me había muerto el micrófono, pero ¿me escuchan bien? ¿Me escuchas bien yo? Buenas tardes, muy bien. Bueno, un placer yo, gracias por permitirnos esta nota y extendernos un poco acá en Argentina con tu música, con tu historia. Dejemos de lado un rato la política en el país y los problemas que nos aquejan siempre y quería charlar con vos. Primero contame, estás de gira acá por Latinoamérica, ¿no? Sí, hace ya 4 años que dejé mi zona de confort, mi comodidad en España. Me eché la vida a las espaldas como un caracol, crucé el gran charco y además te puedo decir la fecha, un 15 de julio de 2017 aterricé en Ezeiza y desde entonces estoy dando vueltas por vuestro lado del mundo. ¿Hoy estás en Buenos Aires o en otra parte del continente? Ahora mismo te hablo desde la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Estoy aquí porque, bueno, después de estar 1 año y medio en Argentina, donde empecé esta aventura, me vine para acá a hacer promoción también y aquí me pilló la pandemia. Y aquí sigo, porque dado que no se puede hacer nada, no se puede viajar, no se puede hacer show, pues he preferido esperar con tranquilidad a que todo esto se calme un poco para seguir camino, así que es un buen lugar para estar y para esperar. Yo te llevo al pasado, a tus comienzos. ¿Qué fue lo que te llevó a ser un artista, a ser músico? ¿Cuáles fueron tus primeras influencias, motivos a agarrar por el camino de la música? Pues mira, viniendo de donde vengo, soy natural de la ciudad de Granada, que es la cuna del flamenco, una ciudad de cultura, de tradición, de raza, y siendo hijo de quien soy, don Antonio, constructor de guitarra, guitarrero, luthier, guitarra flamenca, guitarra clásica, le hizo guitarra a los más grandes del mundo, Paco de Lucía, por ejemplo. Pues viniendo de donde vengo, la verdad es que en ese momento al principio nunca tuve la intención de dedicarme a la música, ni siquiera a tocar la guitarra, ¿eh? Mi padre decía que era un buen futbolista, lo cual le hacía muy feliz, y estaba orientando todo mi futuro plausible a ser futbolista profesional o deportista al fin y al cabo. Pero la vida es sorprendente, querido, y un día me hice un esguince de tobillo, estuve 3, 4 meses con la pierna en alto escayolada y ahí me dio por tomar una de las guitarras de papá. Empecé a aprender los acordes poniendo vinilo en su giradisco y me di cuenta de que era mi vocación. Y lo que en principio no lo tenía ni en cuenta se ha convertido en una profesión que ya me dura 36 años, más o menos. Y ya es una vida. Y aparte una Es más pasión. que una vida, ¿no? Porque todo en la vida cuesta, cualquier profesión, pero cuando unifica obligación y devoción, pues redoblan los esfuerzos, ¿no? La música nunca ha sido para mí, desde el primer momento, desde mi primera banda, nunca ha sido un entretenimiento. Siempre he intentado que sea algo más y bueno, se ha convertido en mi profesión. Mejor o peor, vivo de la música, lo cual ya es un éxito en sí mismo, ¿no? Leyendo un poco de vos, vos pasaste por varios géneros, rock, después ahora está más en el pop, pero tuviste influencias y me llamó mucho la atención el tema de Green Day. Tuviste como una época, lo contabas ahí en una nota que vi tuya, que tenías como influencia, que eran, no me recuerdo el nombre que la banda que había formado, que eran tres y tenían ese estilo.
Sí, la verdad es que yo he sido siempre muy variopinto. Mi primera banda fue de rockabilly, fue de Mm. country, fue de rock and roll clásico. Ten en cuenta que también era el mediados de los 80, finales de los 80, ¿no? Efervescencia, llegaba la música inglesa, la música americana. Todos queríamos tener una banda de rock and roll. Yo era rockero, pero estaban los heavy metal, estaban los punk, estaban esas cosas, ¿no? La cuadrofenia aquella, ¿no? Y sí, esas bandas callejeras, yo todo eso lo viví en mi ciudad, de pronto explotó una ciudad de provincias como Granada, pero he sido siempre muy ecléctico, del rock pasé al pop y a día de hoy tengo los oídos bastante bien abiertos para enriquecerme de cualquier estilo musical, ¿sabes? No, he aprendido a no tener prejuicios, no me gusta, no quiero ni querré nunca encerrarme. Tengo un alma rockera si entendemos como que ser rockero es mantener una actitud combativa ante la vida, ¿eh? No solo por el estilo musical, pero en mis discos hay un poco de todo, ¿sabes? Pero porque es mi forma de ser. Soy un tipo que intenta aprovechar cada segundo de su vida al máximo, enriquecerse de todo y de todo lo que se pueda, ¿no? Y creo que eso se refleja mucho en mi forma de hacer música. Vos acabas de decir que asimilás todos los estilos y demás. Y siempre acá en Argentina se da una discusión el tema máquinas e instrumentos. O sea, ¿qué opinión tenés sobre el uso de las máquinas para hacer música? Porque con pandemia, que yo tengo el palo, soy DJ, aparte de un programa de radio, Depende de este, supongo que te y, refieres y te ayuda mucho, ¿no? a las Las cajas máquinas de te ritmo, supongo que te refieres a las cajas de ritmo, a esas cosas, al, ¿no? Que ya al trabajo de producción en hogareño, por ejemplo, que muchas veces se discute el tema de los estudios y demás, o sea, la facilidad sí, que brindó la música. Sobre todo no, se marcó mucho en la pandemia. la tecnología es maravillosa en ese sentido y que haya permitido que te puedas hacer un disco mientras te fríes unos huevos fritos para el desayuno. O sea, a mí me parece genial. Evidentemente, no hay nada como ir a un gran estudio con lucecitas de colores y botones y una buena producción y todo el tiempo del mundo. Yo recuerdo que en los años que teníamos que pedir un préstamo para poder ir a grabar una demo a cualquier estudio porque, bueno, porque la hora siempre salía cara como ahora, ¿no? Eh, pero la tecnología ha facilitado que podamos trabajar en nuestros propios estudios. Yo grabo mis canciones aquí, tengo delante mi estudio casero y mi computador y listo, y mi instrumento. O sea, yo en ese sentido no me excedo con la tecnología. Todo lo que grabo lo grabo en tiempo real. No me gusta Ujú. crear nada con la maquinita y con el editor de sonido. Sí que es verdad que luego para masterizar, para darle el toquecito de producción, pues bendito sea todo lo que hay, todo lo que habrá. Pero me gusta tocar en tiempo real y no perder esa esencia de si me tengo que equivocar o tengo que mejorarlo 40 veces, lo voy a hacer. Forma parte de mi proceso de creación y me encanta. Es una forma de ensayar, teniendo en cuenta que soy un tipo muy vago para ensayar, me cuesta mucho, me da mucha fiaca dedicar tiempo a los ensayos, pues cuando voy a grabar una guitarra, unos pianos o cualquier instrumento, pues una forma de seguir ahí, ¿no? De seguir practicando y seguir aprendiendo. A la tecnología, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Evidentemente tus canciones no van a sonar con la producción de grandes producciones con mucha plata, pero eso a quién le importa tampoco. Si suenan bien, si la gente las escucha bien y tú estás más o menos contento con el resultado, merece la pena. Yo no tengo problema en ese sentido y mis canciones suenan en todo tipo de medios. Y bueno, ahí están, de una forma humilde y sencilla, ¿no? Y justo que hiciste referencia, hicimos referencia en la nota al tema de la pandemia. ¿Cómo se subsiste no pudiendo hacer show, no pudiendo trabajar el artista? ¿Cómo subsististe vos y cómo subsistió en general el gremio? Bueno, una sorpresa para todos, para toda la humanidad, generalizando y en particular para los que nos dedicamos de una manera u otra a la música, ¿no? Yo una semana antes de que nos secuestraran el futuro, me estaba presentando aquí en Uruguay con una banda en formato eléctrico en la Sala Citarrosa, que es la sala más importante del país, y haciendo ya planes para hacer shows por toda Latinoamérica con esa banda, tanto en formato acústico como eléctrico. Pero el mundo se paró y pensábamos que iba a ser un periodo de tiempo relativamente corto,
pero se nos está haciendo muy largo y creo que todo el mundo se está replanteando qué se puede hacer o qué podremos hacer, porque el problema no es lo que puedas hacer, al menos yo. Yo sigo trabajando, ¿sabes? Yo sigo creando canciones y sigo teniendo la misma intensidad de promoción con los medios que he tenido toda mi vida. Lo he hecho siempre así. El tiempo que no tengo para viajar lo dedico a componer y a crear más canciones y a hacer más entrevistas, por ejemplo. Pero el problema está en que no puedes hacer planes. No te puedo decir, Martín, que me voy para Argentina un mes a hacer promoción por medio. No podemos hacer eso. Entonces, esa incertidumbre es la que complica todo esto. Por lo demás, en mi caso es que sigo trabajando como siempre, ¿sabes? No quiero darle más bola de la que ya le están dando a esta historia, que bastante triste es. Y bastante complicada aparte. Complicada por eso, porque por la incertidumbre, por el factor psicológico de decir, bueno, no hay futuro. ¿Por dónde vamos a salir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué opciones vamos a buscar? Yo simplemente en esta habitación de hotel de donde trabajo, ahora aquí en Montevideo, pero podría ser en cualquier ciudad del mundo, en este caso de Latinoamérica, pues hago lo que tengo que hacer. Intento sobrevivir, sigo creando música y sigo presentándola al mundo. Es lo que quiero hacer y es lo que debo hacer, a la espera de que se abran los caminos, ¿no? Y volviendo al tema de las bandas, ¿cuál fue la banda o el cantante o el artista que te impactó y dijiste, no sé si quiero parecerme, pero quiero ir por este camino, aunque hayas tenido cambios a lo largo de tu carrera? Pero la primera, la que cuando era adolescente dijiste, yo quiero ir por este lado. Bueno, a mí me han gustado muchos artistas y muchas bandas, pero nunca he sido fan de nadie, las cosas como son. Por eso, a la hora de escuchar también he sido muy ecléctico. Mi gran banda, y digo mi gran banda porque es la banda que cuando desconecto de mi propia música puedo ponerme a escuchar. Antes lo hacía mucho cuando manejaba mi auto en España, por toda Europa. Esas madrugadas manejando que me encantaba eran para mí. La banda iba dormida y yo iba escuchando en este caso, la Electric Light Orchestra, la banda de Jeff Lynne, la ELO. Para mí es la banda que nunca me cansaré de escuchar. Pero luego me han gustado y me gustan bandas que no están tampoco mucho en el candelero. Hablo de bandas como una banda, por ejemplo, Dada, una banda de rock progresivo, de la Mitri, una banda escocesa. Me gustan mucho los Megan Street Preachers. Me gustan bandas muy esenciales, muy históricas. Y la verdad es que tengo que reconocer que tengo poco tiempo para escuchar sonidos nuevos. A mí me da la impresión de que en la mayoría de las ocasiones todo el mundo vuelve a dar vueltas por donde ya se han dado vueltas 1000 veces y se repiten los conceptos, ¿no? A día de hoy no hay ninguna banda que me sorprenda, que me parezca diferente, que me parezca única. Yo no lo soy. Yo soy un tipo que hace rock o pop. Vosotros lo llamáis rock nacional argentino, muchos me dicen que yo hago el rock nacional típico español. Yo hago la música a mi manera. Creo que eso es lo esencial de un artista, de una banda. Y no es tanto influencia como que hay conceptos estilísticos que me puedan gustar para darle personalidad a una canción, porque yo creo que las canciones tienen su propia personalidad. Eso es lo que las distingue la una de la otra, aunque el autor sea, en este caso autor, instrumentista, sea el mismo, ¿no? Hay discos de artistas o bandas que los escuchas y son iguales todas las canciones, como si lo hubieran cortado en el mismo patrón, ¿no? Yo intento huir de sin mirarme en nadie. La verdad es que no me he mirado nunca en nadie. La verdad es que no. Y acabas de decir recién como que se vuelve siempre al comienzo, como que la música pega una vuelta. ¿Crees que se está acabando la creatividad? ¿Perdón? Que no te entendí. ¿Crees que se está acabando la creatividad? Como que se vuelve... Lo que pasa es que, no, por supuesto que no. Y hay artistas y bandas impresionantes, ¿no? De todos los estilos, insisto, que cuando escuchan una canción de corte rock piensan que soy un rockero. Cuando escuchan una de corte pop piensan que soy un popero. Cuando escuchan una balada que soy un cantante romántico. En mis discos hay de todo, ¿entiendes? No, la creatividad está ahí. Lo que pasa es que muchas veces se tira lo fácil.
se tira a lo fácil, a lo que tiene, a lo comercial, a lo que en cada momento se crea que es más vendible a la audiencia. Yo diría en mi tierra, y se estruja un poco el cerebro, vosotros diríais, cranea un poco el cerebro y el alma para sacar lo mejor, ¿no? Pero hay cosas muy buenas todos los días, las cosas como son. No sé, es cuestión de que cada uno piense en su música como la haga sentir. Yo es que lo pongo todo, querido. Yo es que soy muy transparente, la música es mi terapia y me sale como me sale. Y para mí todas las canciones, nunca estoy del todo contentas con ellas y con las producciones, pero yo creo que eso a todos los músicos les pasa. Pero cuando las lanzo al mundo creo que de una manera u otra es mejor, en mayor o menor medida, pues gustan, ¿no? Y como soy muy ecléctico en eso, pues mi música es muy asequible a todo tipo de medios y a todo tipo de audiencia. Mis canciones pueden sonar en un programa underground que en un magazine televisivo por la mañana para todo el mundo, ¿no? Sí, yo tengo una teoría con eso, con la llegada de las redes sociales y la masificación que hizo todo con el tema de la música, que antes el cantante o la banda vendía el producto que era su trabajo, su música, y ahora se vende también mucho el paquete, el entorno, el marketing. Entonces, por ahí es como que se repite muchas veces los artistas, porque hay tanta producción post música, o sea, después del laburo en sí, que la gente primero, y me pasa como oyente, ¿no? Primero compras el producto sin conocerlo. No sé si puede influir eso también. Sí, pero mira, yo hace muchísimos años que me autoproduzco. Una de las rupturas de cadenas que hice cuando rompí mi zona de confort y me vine para este lado del mundo, que aquí también pasa, ¿eh? Con las Sí. productoras, con las disqueras, con los managers, con todos los que dirigen los destinos y los caminos de los artistas, unos mejor y otros peor. Yo es que soy libre en eso, no creo en las leyes de la industria. Creo que eso está desfasado. Yo no creo en las fechas de lanzamiento, no creo que haya que estar con una sola canción para todos los medios durante 6 o 7 meses. No creo en eso. O sea, yo llevo mi carrera como quiero, como considero oportuno, con mis errores y con mis aciertos. Y tienes razón, muchas veces se mira primero el envoltorio antes de prestar atención al contenido, por supuesto. Pero esa es la ley de la oferta y la demanda, es la venta, ¿no? Es Mm. la venta, ¿no? Pero por eso te digo que yo no entro en eso. Yo no vendo imagen, yo vendo canciones. Yo iba a decir vendo canciones, pero ni siquiera las vendo. Mis canciones están ahí de forma gratuita para que todo el mundo las pueda escuchar y las pueda tener en su auto, en su casa o donde quieran. Huyo de la industria musical, huyo. Si alguna vez apareciera alguien que apostara por mí, tendría que sorprenderme mucho, querido. Tendría que ser muy bueno y tener las cosas muy claras y demostrarme que es mucho mejor que yo. Y no quiero que parezca prepotencia, pero ¿quién mejor que un artista para saber cómo quieres que suenen tus canciones, donde quieres que suenen tus canciones y que puedan llegar al máximo de personas posible? Yo en ese sentido lo tengo claro. Sí, demasiado marketing y poco contenido, la verdad. Yo, para el deleite de los oyentes de Zoom y el mío en particular, veo la guitarra ahí, tengo ganas que nos despidamos con música, con tu Sí, música. Así que te pido que elijas vos qué tema te gustaría compartir con nosotros. pues ya que lo voy a hacer en directo, os voy a cantar una canción que se llama El mundo se paró, que se llama así, pero mucha gente piensa que la escribí pensando en la pandemia y esta canción reflexiona sobre algo que olvidamos, ¿no? Que no nos hace falta un virus para que el mundo se nos pare. Un día conoces a alguien, te gusta a alguien, te enamoras y el mundo se te para. Un día pierdes a alguien, pierdes a un ser querido, también se te para el mundo. Va en la naturaleza humana que el mundo se nos pare, ¿no? Y esta canción habla un poco de eso. Soy un reloj parado que da la hora 2 veces al día. La primera marca tu llegada y la segunda tu despedida.
Soy un banquito varado en una playa lejana y desierta, porque tus mares de aguas en calma me naufragaron con fieras tormentas. Soy un planeta vagando por los confines del universo. Soy un astronauta olvidado, años luz de tus recuerdos. Soy una estatua de mármol viendo la vida pasar por delante. Te llevaste cuando te marchaste mi piel, mis huesos y mi carne. El mundo se paró y tú me paraste el corazón. El mundo se paró y yo sin latidos pa' este dolor. El mundo se paró y los dos plegando velas en nuestro mar. No importa si ahora el mundo se paró, algún día el mundo andará. Soy una guitarra sin cuerdas, son consonantes mis cuerdas vocales. Soy el ex de una musa, bien inspirada para no inspirarme. Eres esa bala perdida que hiera muerte pero no te mata. Prefiero ser tu muerto en vida que vivir siendo tu mal. El mundo se paró y tú me paraste el corazón. El mundo se paró y yo sin latidos pa' este dolor. El mundo se paró y los dos plegando velas en nuestro mar. No importa si ahora el mundo se paró, algún día el mundo andará. No importa si ahora el mundo se paró, algún día el mundo andará, el mundo andará, el mundo andará, ya lo verás. Muchas gracias, George. Muchas gracias. Realmente un placer enorme. Un placer enorme. Seguramente te entrevistaré en otro momento. Ojalá cuando estés por acá, por Buenos Aires, en el estudio. Tengo muchas ganas, he hecho mucho de menos la ciudad. He disfrutado mucho en ella. La callejeé mucho, aprendí mucho y estoy deseando volver. Más pronto que tarde, más pronto que tarde. Un fuerte abrazo, un placer enorme. Que tengas buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con nuestro próximo invitado. ¿Qué sé yo? Salí de tu casa por la madre, lo de siempre en la calle de cuando de repente. Bueno, estamos acá después de compartir un poco de música con Joe, la verdad, un genio y una linda entrevista y un buen momento. Estamos ahora para hablar del general San Martín con Marisa Méndez, historiadora, conductora del timón en nuestra radio Arroba, los días jueves. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Hola Martín, qué placer, qué gusto estar con vos en este programa tan lindo y estuve escuchando un poquitito la entrevista con Jo, me encantó, buenísima su música y bueno, y te agradezco infinitamente estar acá en tu programa, un placer. No, el agradecido soy yo y bueno, y te convoqué por algo que vos conocés y mucho, que es de historia y quería hablar del general San Martín, primero contanos quién fue el general San Martín. Bueno, mira,
Primero para definírtelo, porque después vamos a dar las características y un poquito la historia personal y como gran militar, como estratega. Pero primero quiero decirte, para hacer una descripción, según lo que es la historiografía argentina, que les cuento un poquito a las personas, a los oyentes que nos están escuchando, que la historia la escribieron a lo largo, bueno, de justamente de toda la historia, ciertas personas que avalaban, por ejemplo, a ciertas ideologías, ¿no? Por ejemplo, más liberales, después están los revisionistas, hay muchas tendencias. Y hay personajes históricos que tienen muchas luces y sombras. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Juan Manuel de Rosas, ¿no? Según como lo vea la historiografía, esa historia escrita, que la escriben los historiadores según su ideología, para muchos es un tirano y para muchos fue un caudillo que supo de alguna manera defender a nuestro territorio frente a la invasión extranjera, tomar medidas proteccionistas, y para otro, viendo el tema de la mazorca y todo esto, fue un tirano, ¿no? Siempre muy contrapuesto y a veces un tanto poco neutral. En cambio... Perdón que te interrumpa, perdón Sí, sí, pero sí, eso sí. pasa en Argentina en general, porque algo más acá del reloj, y cuando uno habla de Perón o habla de Alfonsín, Por ¿no? supuesto, Estaría por bueno supuesto. algún día empezar a hacer, así que te comprometo ya en vivo a hacer un programa sobre Rosas y sobre Perón y por qué no de Alfonsín. Me Pero encantaría, bueno, me encantaría. te dejo seguir continuando. Porque son personajes que, como decís vos, hay, y acá el argentino en sí, muy controversial. Generalmente, o viste, o es buenísimo, lo ponemos en un pedestal, o no sirve directamente. Y bueno, yo como historiadora y las personas que estudian historia y todo, tratan de ver siempre lo neutral, es decir, ser lo más objetivos posible, rescatando lo bueno y también criticando lo malo de cada personaje, sobre todo figuras tan controversiales. Pero en el caso de San Martín, tenemos un personaje histórico, un prócer, que ha sido visto por casi toda la historiografía como un hombre totalmente íntegro. Eso es lo primero que tenemos que rescatar de él. No ha sido un personaje que haya tenido sombras. En definitiva, toda la historiografía avala que él ha sido intachable, tanto en su ideología, en lo que pensaba, que ahora te voy a comentar un poquito, y en las prácticas que ha hecho a nivel político, militar. Ha sido completamente íntegro, intachable, o sea, no vendió nunca sus valores. No le podemos criticar el haberse vendido o haber cambiado toda esa postura que tenía, que ahora te voy a comentar un poquitito. O sea, arrancamos con una figura que para nosotros los argentinos está en lo alto, está limpia, es honesta, un hombre íntegro. Sí, sí, aparte que era el padre de la patria y el tipo que nos dio lo que somos hoy. Claro, sí, sí, sí. Bueno, te voy a comentar un poquitito porque no muchos saben que, si bien todos sabemos que San Martín nació en Yapeyú, ¿no es cierto?, durante el virreinato del Río de la Plata en 1778, él después a los 6 años viaja a Europa. Desde los 6 años se va a Europa, primero a Cádiz y después a Málaga. ¿Qué pasa ahí? Cuando él va a Europa y crece ahí, se forma en todo lo que estaba viviendo Europa en ese momento, que es muchísimo, muchísimo a nivel ideológico, político y militar. Primero él se forma en una carrera militar allá en España y pelea contra el ejército de Napoleón allá en lo que era un territorio de África, al norte de África. Porque en ese momento, alrededor de cuando ya estaba pasando el 1810, por ahí que acá empieza a haber los primeros vestigios de la Revolución de Mayo, en España cae Fernando VII por las tropas napoleónicas, se da esta invasión, y ahí San Martín pelea contra los franceses y adquiere ahí todo el conocimiento de las estrategias militares que tenía en ese momento Napoleón, ¿no es cierto? Entonces se forma de una manera impresionante a nivel militar. Y después también él toma mucho lo que es de la Revolución Francesa.
la Revolución Francesa, viste, son los ideales de la igualdad, la libertad, la fraternidad, que se había visto en el momento anterior, a fines del 1800, con la Revolución Francesa, que estaban en contra de lo que eran las monarquías absolutas, y toda esa ideología había quedado en Europa muy impregnada por los intelectuales de esa época, ¿no es cierto?, que peleaban contra el antiguo régimen, que era justamente esas monarquías absolutas y una sociedad estamental donde la nobleza tenía privilegios. Te explico más o menos el contexto. ¿Sabés por qué, Martín? Porque un sujeto histórico no se lo puede aislar del contexto en el cual se desarrolló. Es que todo tiene un porqué también, o sea, Claro, no es que nació en un claro. repollo, sí, todo tiene un porqué y hacia dónde van. Claro, nosotros no podemos aislar a una persona de ese contexto, podemos mirarlo desde una mirada del presente, pero tenemos que saber que él perteneció a ese momento. Y eso es lo que formó sus ideales y su personalidad, es muy importante. Bueno, entonces en ese momento estaban los ideales fuertemente de la Revolución Francesa en toda Europa. La igualdad, la fraternidad y la pelea contra el absolutismo, contra todo esto. También la Ilustración, que fue un movimiento del siglo XVIII y el siglo XIX, que tiene que ver con el orden y el progreso. Organizar una nación con una constitución, con derechos, y el progreso a nivel científico, a nivel de conocimiento, tenía que ver con todo eso, ¿no es cierto?, con la razón, con el progreso y los derechos constitucionales que en ese momento eran muy importantes. Entonces él toma todo eso y con eso llega nuevamente a su tierra natal, que ahora te voy a explicar. Porque nosotros decimos Argentina, ¿viste, Martín? Decimos en ese momento era Argentina, pero no, en ese momento el panorama era bastante complicado acá en el territorio del Río de la Plata, cuando él regresa en 1812, cuando San Martín regresa al territorio del Río de la Plata, acá estamos que recién había pasado la Revolución de Mayo. Estaban los territorios todavía de las provincias y todo no estaban bien delimitados. Teníamos a los realistas, las tropas españolas, que querían volver a someter a los territorios. Teníamos a los portugueses que estaban en el Brasil, que querían ingresar a través de la banda oriental, que es el actual territorio de Uruguay. Era un panorama muy complicado y no se puede hablar de nación propiamente dicha. Eso es muy interesante conocerlo, porque a veces nosotros o los chicos dicen, bueno, la Argentina. No, en ese momento todavía no estaba la Argentina como tal. Historiadores, ponele como Luis Alberto Romero, Alperín Dongui, que son historiadores que se manejan mucho en los terciarios, en las universidades, nos hablan de un concepto en ese momento que te voy a contar, que tenían tanto San Martín como Simón Bolívar, que era otro general de la talla de él, el concepto de patria grande. ¿Sabés lo que es esto, Martín, de patria grande? A ver si te imaginas. Toda la América. Claro, era el concepto ese de la hermandad, y ahí viene justamente, viste, lo de la Revolución Francesa, el concepto de hermandad entre todos los hermanos que estaban en los territorios de América, de Hispanoamérica y sobre todo de América del Sur, que estaban peleando por la independencia y estaban aún sometidos al yugo del Imperio Español. Entonces ellos hablaban de un concepto de hermandad. Tanto San Martín como Bolívar eran hermanos, tanto uno habitante, un nativo de Chile, como del Río de la Plata, como de Colombia. Y entonces ellos tenían los ideales de defender y de independizar, de sacar a los realistas de todo ese territorio, sobre todo de América del Sur. Esa era la concepción que tenía San Martín en ese momento. Pero ¿qué pasaba? Después de la Revolución de Mayo pasaban muchas cosas. Vos cualquier cosa interrumpime y me preguntás. Sí, no, sí, no hay problema.
No, y aparte es súper interesante lo que estás contando, porque estás Sí, contando una situación y un contexto y no nos quedamos solamente con el personaje, no, no nos no, quedamos no. con todo. Por eso, por ejemplo, cuando dijiste Patria Grande, me venía a la mente lo que quisieron imponer hace un par de años acá, tomando el concepto de esa época, digo, los presidentes Claro, de gobiernos anteriores del continente. claro. Pero no, no, genial el contexto porque que lo expliques porque es una forma de entender por qué hizo lo que hizo. Así que continúa, no te interrumpo. No, por favor, no. Por eso yo quiero siempre, viste, uno como historiadora y todo, quiere analizar el contexto para entender por qué esa persona, ese sujeto histórico, ese prócer, ese personaje histórico, ha tenido una determinada ideología, un determinado pensamiento propio de ese contexto. Entonces, dentro de este marco de Patria Grande, y después de haber pasado en el territorio del Río de la Plata la Revolución de Mayo, ¿qué pasaba? Los intelectuales de la época, viste, estaban discutiendo, como uno conoce en la escuela y todo, que está Mariano Moreno, Castelli, Saavedra, todos estaban discutiendo a ver qué forma de gobierno iba a tener las provincias unidas del Río de la Plata, cómo iba a ser la representación de las provincias. Esto es un tema que va a continuar muchísimo. La verdad que fue agotador para lo que es la historia argentina. Vos si te acordás de ese secundario, viste que siempre estábamos unitarios federales. Bueno, pero Porque muchos querían volver a la monarquía, había muchos claro, muchos que que boicoteaban la independencia y querían volver a la monarquía. o querían Querían que tener. sea algo de transición. Claro, querían tener una monarquía absoluta o seguían con esos ideales. Después estaban los liberales moderados, bueno, había de todo. Pero San Martín dice, muchachos, no podemos hablar de forma de gobierno si todavía no estamos totalmente independizados. Tenemos los realistas que nos están atacando por todos los frentes, el peligro de Chile, el peligro de Perú, que ahora después voy a comentar un poquitito. Entonces, no, primero tenemos que sacar a las tropas realistas, tenemos que acabar con el poderío español, tanto en el territorio del Río de la Plata como en los demás territorios que estaban sometidos de América del Sur. Porque un Estado se compone de territorio, gobierno y nación. Pero si no está el territorio, la nación también no está, porque había un concepto también de patria chica, que era el lugar donde uno nacía, ¿no? Ya sea Santa Fe, Córdoba, los actuales territorios. Y bueno, uno tenía la idiosincrasia y la costumbre de ese lugar, esa patria chica, y después la patria grande. Entonces, nación como tal, hoy en día, nación argentina, no se podía hablar. Y tampoco estaba el gobierno totalmente definido, porque tampoco había una constitución. Para que te des una idea, la construcción del Estado argentino, recién podemos hablar con constitución, forma de gobierno, con el territorio, todo completo lo que es un Estado-nación, con Mitre, en 1853. Claro. Así que imagínate todo el proceso largo, nosotros en historia hablamos de proceso largo, estos procesos políticos y sociales. Bueno, pero me voy a San Martín, que es lo que importa hoy para conmemorarlo, pero te digo este contexto, ¿no? Para que lo sepan. Él entonces dice, tenemos que sacar a los realistas. Y a él se le ocurre un plan que fue apoyado en ese momento por el director supremo, Juan Martín de Pueyrredón, que estaba en ese momento allá por 1814, que primero lo va a colocar a él como gobernador de Cuyo, ¿no es cierto?, en Mendoza. Claro, Y que sería Mendoza. claro, ¿y por qué lo pone ahí? Esta es la pregunta estratégica, ¿no? ¿Por qué lo pone ahí en ese lugar? Porque no era un puesto codiciado ni de poder, no tenía nada que ver con eso. ¿Sabes por qué? Porque él tenía el plan, primero, de cruzar la cordillera, libertar a Chile y después ir por mar hasta Perú. Entonces, estando ahí, en Cuyo, estaba cerca del enemigo, de Claro. los realistas que estaban en Chile, que no eran muchos porque en realidad donde estaba
el núcleo más importante, el núcleo duro de realistas era en lo que era la zona del Alto Perú y de Perú. No sé si vos por ahí seguro te acordás de las minas de Potosí, seguro de la época colonial, seguro te acordás. Lo he estudiado. Viste que siempre, siempre ahí, donde sacaban plata y el oro. Bueno, ahí era el núcleo muy duro porque había una gran economía desde siempre, desde principios de la época colonial, que giraba en torno de las minas de Potosí y una sociedad muy conservadora había ahí en lo que sería la actual Bolivia, ligada mucho a la corona española. O sea que San Martín decía, si nosotros logramos libertar a Perú, sacar las tropas, las últimas tropas realistas y libertar a esa sociedad que era muy difícil porque era muy conservadora, entonces ya tenemos camino libre por lo que era América del Sur. Ya está, no vamos a tener más problema, pero ese es el foco principal donde está el último baluarte realista. Pero él no quiere ir por tierra porque dice, si voy desde Buenos Aires hasta Perú, me pueden sorprender, bueno, mientras que llego va a ser un viaje larguísimo. Entonces a él se le ocurre cruzar la cordillera, tiene este plan, y después ir por mar hasta Perú. A él se le ocurre este plan, que curiosamente, te voy a decir esta perlita, por ahí muchos no la saben, hubo un plan de los ingleses, de Tomás Maitland, que era un escocés, que era un estratega que hacía planes para el Imperio Británico, porque en ese momento también Inglaterra tenía colonias, ¿no es cierto? Y estaba viendo también a quién venderle los productos y todo, anexar territorios por el tema de la revolución industrial. Otra historia. Pero había un plan donde se iba a someter o quitarle a los españoles los territorios de América del Sur. Y este hombre elabora un plan de ir al revés, desde Chile hasta Buenos Aires y desde Buenos Aires hasta Perú, cruzando la cordillera. Ese fue el plan. Y se dice que San Martín pudo tomar algo de ahí, pero hacerlo al revés, ¿viste? Ir desde Buenos Aires hasta Chile, cruzando la cordillera, y de Chile hasta Perú. Se dice eso, no se sabe. Y lo de Cuyo fue también para tomar recursos, ¿no? Porque se preparó ahí, empezó a preparar el ejército. Ahí empezó, claro, todos esos años, desde 1814 hasta que se da toda la expedición en lo que es el cruce de los Andes, ahí San Martín, primero formaba a los oficiales, reclutaba a todos los que eran los soldados, el ejército, que los preparaba él mismo los preparaba. Él mismo los preparaba, él mismo fundía todo lo que eran las armas, los metales para hacer las armas. Había generado también un escudo, el uniforme de los generales también. Esto se vio también con el regimiento de infantería de los granaderos a caballo también. Que fue, y aparte era gobernador. Era gobernador. Mientras preparaba el ejército, ejercía como gobernador. Tenía, claro, las funciones civiles y administrativas. Un full time. Hacía de todo. Yo no sé este hombre, pero la verdad, hacía de todo, era increíble. Y todo lo hacía muy bien, muy organizado él. Siempre persiguiendo esos ideales que él tenía. Entonces, él mandaba también y hablaba con paisanos del lugar, con espías que sabían en qué lugar de Chile había realistas. Estaban en contacto con la gente de ahí, le pasaban información, estaba cerquita del enemigo. También sabía por dónde, en qué lugar de la cordillera pasar, porque imagínate que ahí estamos hablando de un clima pero muy hostil la cordillera de los Andes, porque puede hacer desde 30 grados, ponele en ciertas épocas del año, después a la noche bajar como 20 grados la temperatura, mucho viento. También la altura genera cefaleas, baja presión. Muchos soldados llevaban ajo y cebolla para mantenerse. Claro, sí, decimos. Y el dato de él era que él, porque justo que estabas hablando del cruce, lo de los libros, ¿no?
que él no podía ir sin sus libros, y donde se movía él, se movían los libros. Él siempre. Siempre iba Sí, con la sí, literatura a sí. flor de piel. Él siempre, siempre con sus libros, que los llevaba a todos lados porque era una persona muy intelectual y también todo esto lo heredó también de la Ilustración, de estar en Europa y todo, de, como te decía antes, de este progreso del conocimiento, del saber. Una persona tenía que tener mucho conocimiento también de historia, de tácticas militares, de todo leía él. Y también nunca se despegaba de sus cigarrillos negros, que fumaba mucho, ¿eh? Fumaba mucho San Martín, y dice que las botas las tenía gastadas, pero hasta que no se rompan no se las cambiaba, ¿eh? Las usaba, o sea, no se las cambiaba hasta que se rompan del todo. Bueno, te llevo sí, a dos sí, hechos puntuales porque ya el programa se está terminando. sí. Que es por qué se va San Martín de vuelta a Francia, a Europa. Mira, Y primero eso, ¿por qué? Y después la segunda pregunta sería, sí, cuando sí. regresa, ¿qué lo motiva cuando regresa en el barco obviamente, a no descender? O sea, primero, ¿por qué se va después de la campaña? Y ¿por qué cuando quiere regresar decide no bajarse del barco y se vuelve? Mira, bueno, para redondearte lo del cruce de la cordillera, bueno, tomó por enemigos, digamos, los tomó por sorpresa los enemigos realistas. Fue una batalla muy violenta, en la batalla de Chacabuco, ahí gana en 1817, después hay otra batalla en Maipú y toma Santiago, que era la capital. Bueno, le ofrecen ser gobernador de ahí, no acepta. Después va al Alto Perú. En el Alto Perú, para redondearte lo de las liberaciones que ha hecho de estos territorios, las campañas libertadoras, en Perú, ahí fue una táctica más estratégica que tuvo con la élite peruana en ese momento, ¿no? Y haciendo que muchos cambiaran de bando, porque en ese momento muchos estaban disconformes con el virreinato, con el virrey y con el rey de España, porque los comerciantes estaban viviendo una crisis, todo. Entonces realiza la independencia de Perú con ayuda de todos los que se habían cambiado de bando. No fue algo tan violento como en Chile, pero seguía estando un bastión muy conservador al norte de Perú, en lo que es la actual Bolivia, y eso después se va a encargar Bolívar. Él decide desde ahí retirarse cuando tiene esa reunión con Bolívar en Guayaquil. En 1822 él le deja las tropas y después intenta volver a lo que es Mendoza, porque después siguió organizando el ejército Simón Bolívar y él intenta volver. Vos me preguntaste entonces por qué no volvió acá a Buenos Aires o qué pasó. ¿Por qué volvieron? Y para ir cerrando, ¿por qué volvió? Y tenés, están en la radio, un minuto para resumírmelo. Sí. ¿Por qué vuelve y no se baja del barco? Mira, no se baja porque se decía que en ese momento que él regresó, muchos unitarios de acá del Río de la Plata estaban enojados con él. Y el territorio estaba en medio de una lucha civil de unitarios y federales. Estamos hablando de la época del 23, donde estaba Martín Rodríguez, que había una lucha muy importante ahí. Después va a haber el fusilamiento de Dorrego en 1829. Estamos en pleno conflicto. Y San Martín dijo, yo jamás voy a desenvainar la espada para luchar contra un paisano. Él sabía Por eso, te resumo con esa frase. Muchas gracias, Marisa, por tu tiempo. Bueno, a vos, Martín. Vamos a un corte definitivo ya, así que me despido directamente, que tengan una excelente semana a todos y nos vemos el próximo martes en otro Zoom. Muchas gracias, Martín. Gracias, Marisa. Buena semana, hasta luego. Buena semana, hasta luego. Salí de tu casa por el mal, lo de siempre en la calle de vos. Cuando de repente te atrae un árbol, me aparezco yo. Comienzo del espacio publicitario. ¿Querés hacer tu programa? Escribinos a contacto@radio@.com y te vamos a comentar cómo tenés que hacer para ingresar a Radio @, un medio plural para gente singular.
Tertulias melómanas, historias sobre las bandas